No es una exageración, Pané. ¿Por qué debería arrodillarse? Atitaya necesitaba proteger su dignidad. Aunque no fuera rica ni hubiera recibido educación en el extranjero, era igual a todos aquí. No era una sirvienta. Porque lo pedí y ayer dijiste que me ayudarías. O ya te acostumbraste a mentir. Pero cerró los ojos intentando controlar sus emociones. Decidió ceder para evitar problemas. No quería que Pane le causara problemas a Kane, ni que Fai la viera mal, como siempre ocurría. No es necesario. Fai, tonta, te dije que no hicieras lo que no querías. Fai apareció, sorprendiendo a Titaya al abrazarla con fuerza, impidiéndole obedecer la absurda orden de Pane. Decidió observar antes de intervenir. Ella respetaba a Pané, pero no permitía que nadie fuera humillado. Fai, ¿por qué volviste hoy? Dijiste que volverías mañana. Atitaya no está aquí como sirvienta. ¿Qué es esto? Solo le pedí ayuda con unas tareas. Estás malinterpretando. Por lo que vi, no lo parece. Te lo aseguro, Fai. Pané solo pidió ayuda. ¿Cómo lo sabe un desconocido y deja de llamarme Fai? No somos cercanas, es molesto. Fai irritada intentó controlar su ira, pero no le importaba ser educada con alguien que no quería ser su amiga. Pane parecía insistir, pero lo resolvería a su manera. Fai, habla con educación, respeta a tu tía. ¿Quieres que hable educadamente? Sí, fue mi error. Ella no hizo nada malo. Fai miró a Titaya, colocó la bandeja sobre la mesa y la apartó, mientras a Titaya seguía confundida. Intentó llamar su atención. No tienes que quedarte aquí. Ven conmigo. Fai. Fai, suelta mi mano, me haces daño. Fai soltó la mano de Titaya, dándose cuenta de que había transferido la frustración del incidente anterior a la joven. Cuando Titaya le dijo que le dolía, la soltó rápidamente, pues no quería obligarla a seguirla. ¿Por qué me trajiste aquí? Te doy 5 minutos para que... ¿Por qué me trajiste aquí? Te doy 5 minutos para que recojas tus cosas y lo esencial. Dime primero a dónde vamos. No tenemos tiempo. Haz lo que te digo o quieres que te ayude. No es necesario, lo puedo hacer yo misma. Atitay entró a la casa y dejó a Fay esperando afuera. Tomó una maleta y sacó algo de ropa y artículos personales. Como no tenía muchas pertenencias, no tardó mucho. Al regresar, Fay tomó la maleta y se la adelantó, seguido por Atitaya hasta el camión. Sube al auto. Aún no me has contestado. Te lo contaré todo, pero ahora no. Atitaya dudó, pero se sentó en el asiento del pasajero y observó a Fay poner la maleta en el asiento y salir rápidamente de la casa. De hecho, era más que rápido. Fay conducía tan rápido que Atitaya quiso frenar de golpe del susto. Fay no solía conducir así. Fay, ¿puedes conducir más despacio? Tengo miedo. Atitaya puso su mano en el brazo de Fay, calmando su ira por lo que Pani había hecho. Estacionó en un lugar seguro. Lo siento. Bueno, solo te avisé porque no sueles conducir así. Voy a parar un rato para calmarme. No quiero conducir enfadada. Soy yo quien te debe una disculpa. Soy la causa de tu desacuerdo con Pané. Lo que pasó no fue tu culpa. Fay era justa. Lo que hizo Pané fue irrespetuoso. Se sintió enojada y decepcionada al mismo tiempo. Tenía sentimientos encontrados. Y si se quedaba allí podría terminar diciendo algo malo. Así que decidió irse con Aditaya, ya que volver a casa no iba a solucionar nada. Necesitaban tiempo y distancia para resolver sus problemas. ¿Por qué regresaste hoy? ¿Por qué no respondiste a mis llamadas ayer? Solo vi la llamada por la mañana, me quedé dormida sin darme cuenta y ni siquiera oí el celular. Ya había problemas en casa y Atitaya no quería decir nada, ni contar sobre Pané, que le había obligado a trabajar todo el día, hasta el punto de dormir profundamente. A la mañana siguiente tuvo que ayudar a Pané en la cocina y por la tarde atender a los invitados de Pané. No tuvo tiempo de devolver la llamada. ¿Por qué no llamaste por la mañana? Estaba ocupada con el trabajo, lo olvidé.
Mientras mi padre y yo estábamos afuera, Panet te hizo trabajar duro, ¿no es así? Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.